No hay muchos rivales a los que Tyson le haya demostrado miedo antes de subir al ring. Sin embargo, la historia de Eric Butterbean hacía pensar que solo le tomaría un par de segundos acabar con el gran Iron Mike. Te invitamos a hacer un viaje por la historia en un conteo con algunos de los knockouts más impresionantes de Butterbean. Así, verás que no importaba el contrincante, su potencia era incomparable. El gran Iron Mike no ha sido el único capaz de acabar con un oponente en segundos. Eric Butterbean le demostró a Thompson que no importaba cuánto tiempo había entrenado, el combate era suyo desde el inicio. La altura y el cuerpo atlético de James parecía darle una ligera ventaja ante Butterbean. Cualquiera pensaría que tendría gran agilidad y fuerza para esquivar sus golpes y noquearlo, pero no fue así. Apenas sonó la campanada anunciando el primer round, Thompson comenzó a avanzar hacia Butterbean. Eric, por su parte, se veía enfocado en cualquier movimiento e intentó un par de golpes solo para probar la guardia de James. Luego de algunos segundos, Butterbean se convirtió en una bestia y no dejó de avanzar hacia Thompson. El retroceder de forma tan repentina y sin ningún plan, además de los golpes proporcionados por Eric, lo hizo caer al suelo, llegando a la reja. Pero Butterbean no estaba satisfecho. Se fue encima de él y pretendió seguir golpeándolo hasta que el referee le puso fin al combate. Era más que evidente que Eric había ganado la pelea. El 8 de abril de 2007, Butterbean llegaba a la jaula nuevamente para enfrentarse a su luceño. Físicamente tenían el mismo tipo de cuerpo. Sin embargo, su luceño le ganaba en altura. Parecía que Butterbean estaba en problemas, pero su mirada seguía tan fría como en cualquiera de sus peleas anteriores. Sonó la campanada y se dio inicio al combate. Su luceño fue directamente hacia Butterbean, quien lo recibió con una combinación de golpes que emocionó a la audiencia. Después de pensarlo mejor, no le quedó otra que pegarse al cuerpo de Eric para ganar algo de tiempo. Su luceño usó toda su fuerza para llevar a Butterbean de las cuerdas a la lona al centro del ring. Cayó encima de él, pero en muy poco tiempo, Eric logró cambiarle la jugada y empezar a dominarlo. El gran suluceño estaba inmovilizado, se podía escuchar lo agitado de su respiración, no podía usar sus brazos, y en un intento por levantarse, Butterbean logró ponerse aún más encima de él. Su luceño no quería rendirse, intentaba zafarse de la llave de Butterbean a como diera lugar, a lo que este respondió con un golpe directo a su cabeza, indicándole que era mejor que ni lo intentara. Butterbean aprovechó cada oportunidad que vio para darle golpes en la cabeza o en el costado con la ayuda de su rodilla, y luego de un rato pudo perfeccionar su llave. Su luceño, con mucho dolor, decidió rendirse. Eric lo había hecho de nuevo. Parecía que nadie podía vencerlo. La pelea entre Butterbean y Joey Wiggins se anunció como una atracción de 4 rounds en la división de peso pesado, y esa noche la audiencia estaba impaciente por disfrutarla. Jay Nady fue el referee del evento y cualquiera diría que sabía lo que se venía solo con cambiar miradas con Eric. Joey Wiggins tenía cuerpo atlético, pero sus músculos no eran muy grandes. Sin embargo, parecía tener una ligera ventaja de altura en el ring. Al empezar el combate, Joey hizo un muy buen trabajo de pies. Se movía de un lado a otro y no le daba oportunidad a Butterbean de darle uno de sus poderosos golpes. Pero Eric sabía que debía salir adelante. Cualquiera diría que Joey estaba casi alardeando para el final de este primer round.
La realidad es que no sabía lo que le esperaba. Si hay algo que no debes hacer, es enojar a Butterbean. Para el segundo round, Joey finalmente probó lo poderoso de la combinación de golpes de Eric, luego de quedar tras las cuerdas y no poder seguir escapando. A partir de ese momento ya no se le veía tan seguro, incluso su buena coordinación en sus pies comenzaba a fallar. Al esquivar un golpe, se tropezó y terminó por caer de rodillas al suelo. El referee le permitió levantarse, pero no sabía que ese ligero error ya le había costado el combate. Butterbean notó los nervios de su contrincante y se fue encima de él como una bestia. Joey quedó acorralado en una esquina y Butterbean seguía aterrizando un par de buenas combinaciones de golpes en él. A este punto, Wiggins solo intentaba cubrir su cabeza, no podía contraatacar y no tenía a dónde huir. Butterbean estaba cometiendo una masacre. Por un momento, Wiggins lo empujó e intentó salir de la esquina, pero los golpes de Eric lo devolvieron casi al instante. Ahí, toda la audiencia se dio cuenta de que no había escapatoria para Joe. Solo tenía que aguantar 30 segundos más hasta el final del round. Ganó algo de tiempo abrazando a Butterbean, y cuando el árbitro lo separó, Eric siguió acertando una buena serie de golpes. Sin embargo, Joey logró ser salvado por la campana. Empezó el tercer round y Joe intentó probar una actitud más agresiva. De hecho, conectó una serie de golpes a la cara de Butterbean que dejaron a la audiencia atónita, pero Eric no retrocedió ni un solo paso. Joey seguía usando su agilidad para escapar de los golpes de Butterbean, pero esto solo lo llevó de nuevo a esa terrible esquina donde casi pierden el round anterior. Era una masacre de nuevo, y por más que Wiggins intentaba salir de la esquina, Butterbean aprovechaba lo grande de su cuerpo para hacerle una barrera. De nuevo se lanzó al cuerpo de Butterbean para que el árbitro tuviera que separarlos. Sin embargo, no le valió en lo absoluto. Ya no estaba atacando, solo se cubría su cabeza, mientras Eric hacía una demostración de cómo someter a un oponente. La audiencia tuvo que esperar hasta el cuarto round para ver a Joey finalmente ser noqueado. Butterbean conectó el gancho que tanto se presagiaba desde hace 2 rounds atrás, y Joe parecía ser llevado por el viento. Aunque lo atajaron las cuerdas, no podía mantenerse de pie. Así, el referee puso fin a la pelea y Eric confirmaba que seguía siendo una bestia. Y si te ha gustado este viaje al pasado hasta ahora, te invitamos a ir un poco más atrás, a la noche en la que Butterbean se enfrentó a Brian Hitman Henry, un estudiante de tan solo 23 años. Desde el inicio del combate, Henry le plantó buenos golpes a Butterbean. Lamentablemente, ninguno de ellos fueron lo suficientemente fuertes como para ganar terreno sobre el ring. En muchos casos, la juventud del contrincante tiene gran peso al momento del resultado de la pelea. Sin embargo, Butterbean estaba dispuesto a demostrar que, a su edad, seguía teniendo mucho que ofrecer. Por cada golpe que Henry daba, Butterbean le devolvía 3, y es justo decir que Brian solo sobrevivió este primer round porque la campana sonó a su favor. He has no room to punch after that. Buttery just hanging in there. Butterbean landing a right. Oh, he took a shot off balance. Al inicio del segundo round, Henry probó su suerte con una buena combinación de golpes, pero la guardia de Butterbean era mejor. Solo fue cuestión de tiempo para que Eric le mostrara cómo se hacía un knockout, aunque no estaría consciente para verlo. Brian cayó a la lona como un muñeco que perdía su animación. Parecía que había entrado Andy a la habitación, y al conteo de 10, la victoria era para Butterbean una vez más. Solo se podía escuchar "vaya golpe" y a la audiencia enloqueciendo. Guys are hitting hard. Oh my goodness, cheer 'em on. Fight on, fight on, fight on.
Y no podíamos cerrar el conteo sin mencionar el evento de 4 rounds de Butterbean vs Talon, que en realidad solo llegó a 3. Desde su primera campanada fue una pelea muy animada, pero algunos dicen que fue porque a Eric le gustaba jugar con sus presas antes de noquearlas. Sabía lo que la audiencia quería ver, y es por eso que dio show hasta finales del tercer round, cuando, teniendo a Kevin contra las cuerdas, ejecutó una serie de golpes que acabarían en un poderoso gancho que harían que Talon cayera de rodillas a la lona. A menos de 15 segundos de sobrevivir para el cuarto round, Kevin no pudo continuar con la pelea y Butterbean, como todo un campeón, fue a abrazarlo luego de ser él el motivo por el cual su rostro había quedado irreconocible. Conociendo su historia, ya sabes por qué aquella noche Tyson, quizá por primera vez, sintió miedo de que un rival tan grande pudiera acabar con él en cuestión de segundos. ¿Qué otra pelea crees que debió haber entrado en nuestro conteo de knockouts impresionantes que nos ha regalado Eric Butterbean Edge? ¿Tienes alguna favorita? Te leemos en los comentarios.